Muy buenas, bienvenidos a Miradas en el Círculo, soy Gregorio y hoy continuamos en el capítulo número 2, Estoicos. Me sumergiré en la vida de Zenón de Citio, el fundador de esta influyente escuela filosófica. Hoy no solo narraré su historia, sino que lo haré en primera persona, intentando capturar su esencia y sus pensamientos y experiencias, como si de Zenón mismo se tratase. Acompáñame a este viaje en el tiempo, a los días en que nació una de las filosofías más poderosas del mundo antiguo. Nací en el 334 a.C., en Citio, una isla en el confín del mundo griego, actualmente conocida como Chipre. Mi ciudad era un puerto próspero en un lugar donde el este se encontraba con el oeste y donde diversas culturas se entremezclaban en las calles llenas de comerciantes, marineros y artesanos. Desde muy joven fui influenciado por este ambiente cosmopolita, aprendiendo no solo los idiomas de los comerciantes, sino también las ideas que con ellos viajaban. Mi padre era un comerciante de éxito, y aunque habríamos podido vivir cómodamente de nuestras transacciones, él tenía otras ambiciones para mí. Desde niño me inculcó el amor por el conocimiento, especialmente por la filosofía. A menudo traía pergaminos de Atenas y otros centros de aprendizaje. Recuerdo aquellas noches que pasábamos juntos bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, mientras me leía fragmentos de Platón y Sócrates, plantando en mí la semilla del pensamiento crítico. A pesar de nuestra prosperidad, mi padre insistía en que la verdadera riqueza no era la acumulación de bienes, sino la búsqueda de la virtud y la sabiduría. Estos valores me acompañarían más tarde a Atenas, pero para nada como él había planeado. A los 22 años, mientras transportaba una carga muy valiosa para el negocio familiar, mi barco naufragó cerca de las costas de Grecia. Aunque perdí casi todo en el mar, encontré en Atenas un tesoro mucho mayor, el conocimiento y la filosofía que definirían a posterior el resto de mi vida. Así comenzó una verdadera educación, no como comerciante en los bullicios muelles de Citio, sino como filósofo en las polvorientas academias de Atenas. Esa transición no solo marcó el final de mi juventud, sino también el nacimiento de mi misión: comprender la naturaleza del bien y la justicia, y cómo un hombre podía vivir en perfecta armonía con ambos. En esta segunda parte os explicaré la experiencia de mi naufragio y la llegada a Atenas. El destino, ese invisible director de nuestras vidas, tenía preparado para mí un giro que no pude anticipar. A la edad de 22 años y mientras navegaba regreso a Citio con una carga de tinte púrpura fenicio, un bien muy preciado y costoso, una tormenta se abatió sobre nosotros con una furia inesperada. Nuestro barco fue sacudido por las olas gigantescas y finalmente despedazado contra los acantilados cerca de Atenas. Allí estaba varado en una tierra extraña, lejos de casa, con mis bienes dispersos por las profundidades del Egeo. A pesar de la devastación, mientras caminaba por las calles de Atenas, sentí una extraña sensación de liberación. Por primera vez en mi vida, estaba contemplando completamente solo, desprovisto de todas las ataduras materiales y libre para seguir lo que en mi corazón de forma sincera solicitaba. En lugar de regresar a Citio para reconstruir lo perdido, decidí quedarme en Atenas. La ciudad era un hervidero de intelectuales y filósofos, un verdadero cosmos de pensamientos y debate. Me sumergí en aquel mundo con el fervor de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. Atenas no solo ofrecía un refugio, sino un nuevo comienzo, un lienzo en blanco sobre el cual pude dibujar el contorno de mi vida futura. Mis primeros días en Atenas fueron asombrosos y llenos de aprendizaje. Caminaba por el ágora, escuchando las disputas de los filósofos, observando cómo sus palabras influían, movían y a la vez transformaban a aquellos a los que escuchaban. Me di cuenta de que, aunque había perdido mi carga material, había ganado una oportunidad inmesurable de cargar algo mucho más valioso: el conocimiento y la sabiduría de esta ciudad ilustre. Crates de Tebas, un célebre filósofo cuyas enseñanzas sobre la autosuficiencia, la vida virtuosa, resonaban en el vacío que había dejado en mí aquel naufragio. Bajo su tutela comencé a ver que la verdadera riqueza no era lo que había llevado en el barco, sino lo que podía cultivar en mi interior. Este naufragio, aunque trágico en apariencia, fue en realidad el portal a través del cual pude encontrar
en un mundo que siempre había deseado explorar. En Atenas, lejos de las expectativas y las normas de mi vida anterior, me pude reinventar. No como mercader, sino como filósofo, como buscador de verdaderas y eternas respuestas y como maestro de aquellos dispuestos a aprender del arte de vivir en armonía como la razón y la naturaleza. Este cambio no solo definió mi futuro, sino también el nacimiento de una nueva vida de filosofía que más tarde se conocería como estoicismo. Ahora, con la perspectiva de que otorga el tiempo, puedo ver que el naufragio no fue el fin, sino el comienzo. Fue el evento que me permitió descubrir mi verdadero propósito en esta vida y que me empujó hacia un destino como fundador de una de las grandes escuelas filosóficas de la antigüedad. Atenas me acogió en su seno y yo ofrecí a cambio todo lo que había aprendido y todo lo que aún deseaba descubrir sobre la existencia humana y nuestra capacidad de vivir en acuerdo con los principios más elevados y universales. Así, mis queridos espectadores, fue como el mar me llevó a Atenas y como de las profundidades de una tragedia personal emergió la luz de una vida dedicada a la búsqueda de la sabiduría. Gracias por acompañarme en este relato de transformación y descubrimiento, pero vamos a seguir juntos explorando el camino del estoicismo y las lecciones que aún tiene para ofrecernos en este mundo. En las calles, llenas de vida de Atenas, me encontré con Crates de Tebas, un hombre cuya reputación como filósofo cínico le precedía. Crates no solo despreciaba la riqueza material, sino que vivía su filosofía de desapego y libertad con una autenticidad que jamás había visto. Bajo su tutela comencé a comprender la importancia de la autosuficiencia y la indiferencia virtuosa hacia las trivialidades de la vida mundana. Crates enseñaba que la felicidad verdadera no solo dependía de las posesiones externas ni del estatus social, sino de la fortaleza interna y la capacidad de vivir en virtud sin ser esclavo de los deseos ni las expectativas de otros. Sus lecciones resonaban en mi alma, especialmente frescas que eran mis memorias del naufragio, que había despojado de todo lo que poseía. Sin embargo, a pesar del profundo respeto que tenía por Crates y sus enseñanzas, pronto sentí que el cinismo, con su completo desdén por la estructura social y su menosprecio a menudo desafiante hacia las normas, no satisfacía completamente mi sed de un sistema filosófico más estructurado y cohesivo. Esto me llevó a explorar más allá de las enseñanzas de mi primer mentor en Atenas. Mi búsqueda me llevó a las puertas de las escuelas de la filosofía más establecidas de Atenas, donde los pensamientos de Platón, Aristóteles y los seguidores de Pitágoras se debatían y estudiaban constantemente. Me sumergí en el estudio de la lógica, la física y la metafísica, buscando un marco que pudiera explicar no solo cómo deberíamos vivir, sino el porqué del universo funcionaba como lo hace. Fue durante este periodo de exploración y aprendizaje cuando comencé a formular los principios que eventualmente se cristalizarían en el estoicismo. Integré la lógica como un medio para discernir la verdad, la física para entender la naturaleza del universo y la ética que consideraba como el núcleo fundamental, como un individuo debe vivir en concordancia con esta naturaleza. Cada filosofía que estudié me aportó algo muy valioso a mi pensamiento, pero ninguna ofrecía una respuesta completa. Entonces decidí tomar lo mejor de cada una, funcionándolas en un nuevo sistema que se centrara en la razón y la virtud natural como las bases de la vida humana. Así, sin saberlo en aquel entonces, estaba poniendo los conocimientos y los cimientos de lo que sería una de las escuelas más duraderas y transformadoras de la historia occidental. Tras mis años de estudio y reflexión en las diversas escuelas filosóficas de Atenas, llegué a la conclusión de que era tiempo de ofrecer mi propia contribución al mundo del pensamiento. Elegí, como no, un lugar público, un pórtico, pintado y conocido como Stoa Poikil, situado en el corazón de Atenas. Era un lugar donde la gente común se reunía y allí, entre columnas decoradas de escenas de batallas y hazañas míticas, comencé a enseñar. La Stoa Poikil no solo me brindó un espacio físico para mis discusiones, sino que también dio nombre a la escuela filosófica que fundé, el estoicismo. Desde este lugar proclamé que la finalidad del ser humano era vivir en armonía con la razón universal, que ordena el cosmos y dirige la naturaleza. Un nuevo marco filosófico
propuse 3 pilares fundamentales: la lógica, la física y la ética. La lógica para discernir lo verdadero de lo falso, la física para entender la naturaleza del universo y nuestro lugar dentro de él, y la ética para definir cómo debemos vivir de acuerdo con esta naturaleza y razón universal. La lógica estoica no era meramente un ejercicio intelectual, sino una herramienta vital para el desarrollo del juicio correcto y la claridad del pensamiento. La física, por otro lado, buscaba explicar los fenómenos del mundo, no solo en términos de sus causas materiales, sino también del entendimiento del propósito y el destino que la naturaleza tiene reservado para todo lo que existe. Finalmente, la ética estoica se centraba en vivir conforme a esa comprensión, lo que implicaba actuar siempre con virtud y rectitud, independientemente de las circunstancias externas. La serenidad, según la enseñaba, solo se alcanza a través de la virtud, y la virtud se basa en vivir de acuerdo con la razón profunda que estructura todo el cosmos. El estoicismo comenzó a tomar forma y a influir en innumerables vidas, extendiéndose eventualmente más allá de las fronteras de Grecia, hasta el corazón de incluso el Imperio Romano. A través de las eras, los principios que establecí la Stoa Poikil han ofrecido consuelo y guía a aquellos que buscan la sabiduría y una vida plena. Gracias por acompañarme en este episodio de Miradas en el Círculo, y espero que os haya hecho disfrutar de un ratito en Grecia junto a Zenón, y que podáis aplicar esto en vuestras vidas, explorando un poquito más allá los aspectos del estoicismo y su historia. En el capítulo número 3 desarrollaremos